Días, hermanos Ociel, ¿cómo están? Luz Alfaro, Brian, Ruth, Oscar, Estrella, Arlenis, Delia, Tomás, Walter y Wendy que se acaba de conectar. Sean bienvenidos a este nuevo curso que vamos a conocer en estos 6 sábados, en el cual nos hemos comprometido a estar aquí a través vía Zoom. Ya se mencionó mi nombre, soy Santa González, voy a ser la profesora de este curso y de este tiempo con respecto a la literatura apócrifa y otros cánones. Mm, Posiblemente nos preguntaremos a qué se refiere eso, pero ya vamos a hablar sobre este tema de la literatura apócrifa. ¿Por qué literatura apócrifa en un contexto bíblico? Bueno, también conoceremos el por qué. Vamos entonces a dar un vistazo general al sílabo de la materia o a la planificación que, que tenemos para estos 6 sábados con respecto a este curso o a esta materia. Ustedes ya tienen el acceso a la plataforma o al aula virtual, como se conoce, y ustedes ahí pueden acceder al sílabo, descargarlo y también mirar esto que vamos a mencionar. Perdón, nuestro sílabo lo tenemos aquí, es el que tienen en la plataforma. Voy a hacerlo un poco más grande. La primera parte está describiendo los aspectos generales de la materia y sobre todo para algunas personas que no sé, se están conectando de otros países, a veces cambia el horario, sobre todo más al sur o más al norte, cambia, cambia el horario y ahí tienen entonces las especificaciones a qué hora sería ese horario. Entonces, nuestra materia es del programa Diplomado Internacional en Nuevo Testamento. Y se conoce o se llama nuestra materia literatura apócrifa y otros cánones. Vamos a estar con este curso 6 sesiones, que ya igual en el sílabo están especificadas las fechas y también las actividades que deben de realizar. El horario, mi nombre, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ahí está el correo electrónico donde pueden escribirme o también en la plataforma pueden presentar sus dudas o sus inquietudes. Solo vamos a dar una rápida lectura a la descripción y al contenido para que tengamos un panorama de lo que estaremos hablando en este curso. El curso comprende una introducción al estudio de la literatura cristiana antigua, la colección de obras tanto canónicas y apócrifas. En esta literatura cristiana antigua tenemos estos dos tipologías o dos segmentos, canónicas y apócrifas. Y obviamente vamos a estar hablando de estas dos o su relación con estos dos tipos de literatura. En esta literatura se priorizan los evangelios apócrifos desde una revisión histórica en su formación, así como sus aspectos literarios, sociales y culturales. Con los aportes de la investigación crítica se analizarán temas específicos de algunos evangelios, las divergencias o semejanzas que tienen con los evangelios canónicos, de tal manera que se pueda tener una perspectiva clara con respecto a esta literatura, su aporte del conocimiento de los orígenes del cristianismo y su relevancia para los estudios bíblicos. Esta descripción ya nos da ese panorama y nos introduce a los temas que estaremos trabajando y mencionando en este tiempo. Vamos entonces al contenido y ya está ahí las fechas y lo que estaremos mirando en estas 6 sesiones. Eh, en este día, acercamiento a las palabras apócrifos y literatura apócrifa. Y vamos a conocer el origen y significado
de esta palabra apócrifo, por qué se denomina así, a qué hace referencia. Literatura apócrifa versus literatura canónica, es decir, esta relación o por qué esta distinción también. Y fuentes de la literatura apócrifa, es decir, hay fundamentos de que hay o de que existió o cómo se conformó también esta literatura apócrifa. Tenemos acá los recursos que ustedes deben de realizar. Y aquí está la fecha de cuándo a cuándo ustedes pueden realizar estas actividades o tienen ese espacio de tiempo para poderlas realizar, ¿sí? Entrar a la plataforma, acceder a estos recursos y cumplir con estas asignaciones. Y ahí están ya los materiales de esta bibliografía que se ha asignado. Nuestra segunda sesión, de la tradición oral a la tradición escrita, de las historias de los primeros cristianos a los evangelios y después el contexto ya de la literatura apócrifa. ¿Por qué? Porque de estos evangelios va a haber también otros evangelios que en este contexto va entonces a conformar lo que se va a conocer como la literatura apócrifa. Tenemos los recursos y también la actividad que van a realizar y las fechas que deben de cumplir. Eh, Otros cánones. Dentro de otros cánones vamos a tener esa colección de libros canónicos, pero también una colección de libros no canónicos o como también se ha denominado apócrifos. Y vamos aquí a entrar a mirar las características literarias y semejanzas entre estas dos literaturas. También tenemos aquí un recurso para que ustedes puedan ampliar esta información. Algunos fragmentos de los evangelios apócrifos que vamos a mirar en la cuarta, sección o sesión, textos de Nag Hammadi, el Evangelio copto de Tomás, el Evangelio de María, y bueno, y tenemos varias literatura, pero solo hemos seleccionado estos evangelios o esta literatura para conocer un poquito de su contenido y de qué nos habla, y tener también este contexto de esta literatura. Y también cómo está hasta la actualidad este estado de la investigación actual de estos libros apócrifos, es decir, no solo los estudios bíblicos relacionados con los libros canónicos tiene un gran desarrollo, sino también esta literatura apócrifa. ¿Por qué? Porque esta literatura apócrifa nos está aportando no solamente lo que hemos mencionado aquí, perspectivas históricas, culturales, sino también a veces algunos elementos teológicos que para nosotros también son importantes en la literatura canónica. Y la sesión 5, perspectiva cristológica en el Evangelio de Pseudo Tomás y su relación con los evangelios canónicos. Sí, este es un evangelio que creo que todos conocemos por lo menos el contenido en películas o en algunas historias que hemos conocido, no solo desde pequeños, sino desde la actualidad, de este Jesús, ¿sí? Niño que hace eh, milagros. Entonces vamos a mirar cómo nos lo presenta el Evangelio de Tomás. eh, ¿Por qué se llama Evangelio del Pseudo Tomás? ¿Cuándo se escribe? ¿Quién sería su escritor? Y algunos otros elementos más que tienen que ver con eso. Y ese contenido en relación con lo que nos hablan los evangelios sinópticos sobre en la infancia de Jesús y también cómo está presentando este tema de la cristología. Y por último tenemos esa perspectiva eclesiológica en el Evangelio de Felipe y su relación con los evangelios sinópticos. Posible que no hayamos escuchado este evangelio, y como dije, hay muchos más. ¿A quién se refiere con Felipe? ¿Qué es este evangelio? Y todo lo que nos habla sobre este tema que ahora nosotros entendemos como eclesiología. Panorama general del Evangelio de Felipe, la comunidad de fe en el Evangelio de Felipe y la comunidad de fe en los Evangelios sinópticos. Esa comparación o ese paralelo para sacar nuestras conclusiones en este sentido de lo que nos está presentando estos evangelios. Los recursos que ustedes tienen
Y también tenemos al final de la sesión o de las sesiones este quiz que obviamente nos va a ayudar a poder retroalimentarnos con respecto al contenido que hemos aprendido. Y aquí tenemos la fecha que ustedes deben de realizar ese quiz, quiz. Si hay alguna dificultad también en algunas preguntas, ustedes pueden volver a realizarlas, contestarlas hasta que pueda ser comprendido todo lo que se está presentando en esas preguntas. Bueno, conocemos nuestra metodología y conocemos entonces, es necesario que hablemos de este sistema de evaluación. Su participación, recuerden que cada sesión al final ustedes de marcar su asistencia en la clase, que es parte de esta puntuación. El control de video o lectura, las asignaciones que están ahí al inicio y durante las sesiones o el desarrollo de la sesión. El quiz final que he mencionado y todo eso lleva a un porcentaje aprobatorio para que ustedes puedan obtener su certificado y también que han culminado con este curso. Y bueno, hay toda una explicación de lo que sería o a qué se refiere cada una de estas actividades o rúbricas. Y después tenemos una referencia bibliográfica que ustedes podrían obtener si es de su interés comprar esta bibliografía en las diferentes librerías, tanto evangélicas como también algunas se les denominan espirituales. ¿Sí? Tenemos varios libros que ustedes podrían adquirir algunos que están en PDF, las porciones que les hemos dado, o también los pueden encontrar en el Internet, ¿sí? Y aquí tenemos entonces esa bibliografía que ustedes podrían considerar para aumentar también su biblioteca, en este caso, personal. Muy bien, este sería el sílabus o la planificación para nuestro curso y para el día de hoy. Así es que vamos a iniciar con nuestra materia. Si hay alguna pregunta con respecto a este sílabus o si hay también alguna inquietud con respecto a las rúbricas, ustedes pueden hacer su comentario o su pregunta ahora, o si se les genera en el desarrollo del curso estas preguntas, la pueden colocar en la plataforma y nosotros estaremos respondiendo. Vamos a desarrollar la clase entonces en 2 periodos, de aquí a las 10. Vamos a tener toda una presentación de mi parte y después abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. O en el desarrollo de la clase, si ustedes tienen alguna inquietud que no fue muy bien comprendida del contenido que se esté mencionando, pueden levantar su mano. En la parte de abajo de su pantalla del Zoom hay varios iconos. Y ahí en la parte que hay un corazoncito que dice reaccionar, bueno, aquí en mi pantalla dice reaccionar, ustedes le dan ahí y sale la mano que ustedes pueden levantar, despliegan ahí el link y ahí les sale la manito para que ustedes puedan levantarla cuando pueden hacer una pregunta. Caso que no tengan a lo mejor esta facilidad, en el chat también pueden hacerlo. Al lado de ese icono está chat. Ahí ustedes pueden escribir. Ujú. Miren, por ejemplo, John ya levantó la mano ahí. John. Profe, muy buenos días para todos. Una consulta, ¿dónde puedo verificar el sílabo? ¿Dónde lo puedo descargar? Porque es que ahí solamente me aparece los dos temas que veníamos viendo en la plataforma. Ok, el sílabo se encuentra en la plataforma, pero en este momento voy a compartir aquí en el chat del Zoom también. Ok, ya tenemos ahí, ya lo van a subir a la plataforma y aquí se lo van a compartir por el chat. Claro, igual si alguno de ustedes tiene algún material sobre esta materia o esta literatura que quiera compartir con el grupo, lo puede hacer, pero que sea material que tenga que ver con la materia. No vamos a recibir materiales que tenga que ver a lo mejor con otro
otro contenido. Muy bien, listo. Entonces vamos a iniciar nuestra materia ya, considerando el contenido. Literatura apócrifa y otros cánones. Ahí está mi nombre. Y vamos entonces a empezar con este pequeño diálogo, con esta pequeña reflexión con respecto a esta literatura. Creo que no sé, cada uno de nosotros estamos a lo mejor en relación con la iglesia o ya tenemos algún conocimiento sobre estas temáticas, bueno, pues podamos entonces compartir o dialogar en ese sentido. A lo mejor no sabemos nada sobre esto, entonces nos lo pueden también decir, ¿sí? No sé nada, es mi primera experiencia o entender también cómo se ha aprendido o se ha conocido sobre estos conceptos, perdón, estos conceptos que están dentro de nuestro vocabulario y también de nuestra experiencia de fe. Entonces, una primera pregunta que tiene que ver cómo definimos la palabra canónico. ¿Sí? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra apócrifo? ¿Cuál sería la razón de que existe esta literatura? ¿O qué piensan o qué consideran que sucedió o qué circunstancia o por qué surge entonces esta literatura? Y, bueno, y cree que si esta literatura tiene relación con la literatura canónica, es decir, este Evangelio de Felipe que mencionamos, ¿tiene alguna relación con los evangelios que nosotros conocemos, esos 4 evangelios que conocemos y que están en nuestro texto bíblico? Bueno, y se pueden generar muchas preguntas con respecto a esta temática también, ¿no? ¿Quiénes escribieron? ¿Por qué escribieron? ¿Por qué no fueron considerados en el canon? Entre otras, pero vamos a dialogar solo con estas 4 preguntas. Vamos a tener unos 2 minutos que ustedes puedan reflexionar. Y bueno, si quieren contestar las 4, está bien, pero si quieren contestar una, es bueno, mejor. Y le damos así oportunidad a aquellos que quieran participar. Maestra, Sí, yo, o sea, ok, yo entiendo que canon es una forma de medida y es como un filtro para poder aceptar o, o rechazar ujú, un libro. Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, cuántos pasaron ciertos filtros y cuántos no lograron pasar los filtros para estar dentro del Nuevo Testamento. sí, entonces esa respuesta tendría que ver con la primera, ¿no? El canon hace referencia a un filtro o hace referencia también a una regla, y eso quiere decir entonces que estos libros que se consideran canónicos o esa palabra apócrifa no tendría ese canon o ese filtro, sino tendría otras características que le llevan a esta designación. Ujú, muy bien. Hermano Ciel, ¿y de dónde se conecta usted? Por el acento, déjeme a ver si adiviné. Ah, bueno, del Hermosillo, Sonora, al noroeste de México, al Así es, noroeste de México. del norte. Ahorita tenemos una visita de un fenómeno meteorológico y le pegó a la Baja California Uy, y ya ahorita está como depresión tropical en el Golfo de California y nada más son lluvias constantes, nublados pero estamos bien, no nos afectó tanto. claro, pero ¿se pone frío? No, porque allá hace demasiado calor. No, es muy caliente, pero ahorita estamos bien porque yo creo que estamos como unos, ¿qué será? Unos 24, 25 grados. Eso es bueno para nosotros. Ya es frío, pues.
poquito de con frío. frío, con un suéter como nosotros, así grueso como acá. Pues muy bien, sí, adiviné, no le dije, pero sí, me pensé que era de allá del norte de México por la She. Muy bien, ¿alguien más que nos quiera compartir qué pregunta desea eh, contestar? Oscar nos dice, el canon hace referencia a regla o medida para tener en cuenta los manuscritos hebreos. Ujú. Sí, ¿está bien? ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre la palabra apócrifo o por qué creen que existe esta literatura? ¿Cuál sería esa razón que llevó a que esté esta literatura? ¿Y qué relación? ¿Cuál cree que sea esa relación que se tenga con la literatura canónica? A veces hay grupos muy participativos y a veces hay grupos muy tímidos. Bueno, voy a entender por qué es la primera clase, ¿no? Ya cuando estemos más en relación y en confianza, creo que se van me van a, Ella puede, al levantar su manito, puedes habilitar tu micrófono. Mis buenos días. La recuerdo del Antiguo Testamento. Bueno, yo he continuado esta nueva clase para aprender, pero no tengo ninguna pregunta relacionada, ¿no? Solo chispazos, pero mejor para hacer la pregunta correctamente quiero escuchar, ¿no? Estoy aquí atenta y ahí pues aprender, ¿no? Un poco más de este nuevo tema. muy Gracias. bien. Gracias, Estrella. Y creo que igual por su acento usted se conecta de Perú, ¿verdad? Sí, ajá, sí, de Perú. Qué bien, bienvenida nuevamente a estos cursos. Muy bien, entonces son preguntas que, claro, las hacemos para abrir este diálogo y hacer como una pequeña introducción a lo que vamos a conocer ahora en esta materia. Y también cada una de esas preguntas se van a ir respondiendo conforme vayamos nosotros avanzando en el contenido que hemos planificado. Norberto. Sí, buenos días. Cuando escuchamos la palabra apócrifo, solemos pensar en algo que no es auténtico, ¿verdad? Tiene dudosa procedencia, finge ser verdadero, pero no lo es, y Ujú. también imita algo original o reconocido, pero carece de legalidad. Ujú. Sí, esa sería una definición con respecto a esta palabra apócrifo. Entonces, Correcto. aplicado al texto bíblico, bueno, vamos a mirar, o a los escritos que se han denominado apócrifos, vamos a mirar si estas características que presenta esta definición se cumplen, ¿sí? O tienen más bien esa razón para denominarles como apócrifos. Muy bien. ¿De dónde se Sí. conecta, Norberto? Desde Honduras, Centroamérica, de la parte del norte, Puerto Cortés, el puerto más importante de todo Centroamérica. Oh, primera vez que escuché del puerto, pero de Puerto Honduras, Cortés. claro, de Honduras no lo conozco, bueno, no es conozco, he escuchado San Pedro Sula nada más, pero Es la capital industrial San Pedro Sula, la capital general es Tegucigalpa, ¿verdad? Y es el país más bello que hay. bueno, ya iremos a conocer para ver si es cierto. Está invitada, está invitada. Bueno, muy bien. Entonces, estas preguntas se van a ir respondiendo, como dije, en el desarrollo de la clase. Ya tenemos entonces algunas opiniones con respecto. Doctor Arzate, Sí, ¿me escuchan? sí, le escuchamos. Sí, solamente quería hacer un comentario acerca de estos libros apócrifos. Lo que yo tengo entendido por qué son esta clase de libros tan apartados es porque nunca son mencionados a través de las escrituras, por ejemplo, del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y nunca fueron mencionados por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no dieron la medida para estar dentro
del canon. Eso era todo Muy lo que quería compartir. Gracias por compartir eso y bueno, al final de la clase vamos a mirar si esa opinión sigue teniendo su, su fundamento en ese sentido, porque recordemos que Judas sí menciona un libro apócrifo del Antiguo Testamento. ¿M? Así es que vamos a mirar más adelante sobre esto. Y la otra cosa que sí tiene razón es que Jesús nunca los mencionó o no hizo mención del Antiguo Testamento, de algunos de estos libros, ¿sí? Pero algunos evangelistas y algunos, más bien en las cartas, sí se mencionan algunos. Gracias. Y pastor, ¿de dónde se conecta usted? Acá de San José, California, pero soy mexicano, de Apatzingán, Michoacán, México. Wow, pero bueno, Ya antiguamente, muchos claro, años por acá, desde era de jovencito. es que no hay mucha diferencia, porque igual tenemos muchos migrantes mexicanos, centroamericanos allá. Bueno, bienvenidos y así estaremos preguntando de dónde nos están, dónde están conectando y bueno, sean bienvenidos a este curso. Y vamos entonces a nuestra primera ya presentación que tiene que ver con esta palabra, ¿no? Para poder entender la definición y también lo que significaría la palabra apócrifo. ¿Sí? Sabemos que tenemos en el Nuevo Testamento, porque como dijimos que en este curso vamos a centrarnos en los evangelios sobre todo. Pero no solamente hay evangelios apócrifos, tenemos una gran cantidad de literatura apócrifa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y los estudiosos han hecho toda una clasificación de esta literatura cristiana antigua, como hemos mencionado. Una de esas clasificaciones va a ser entonces de la literatura apócrifa, la literatura canónica, y dentro de la literatura apócrifa vamos a tener, así como tenemos en el Antiguo Testamento, sobre todo los apocalipsis apócrifos, y también vamos a tener en el Nuevo Testamento evangelios apócrifos, cartas apócrifas, hechos apócrifos, y toda esta clasificación que ya tenemos o estructura que tenemos en el Nuevo Testamento. Ante toda esta literatura, a veces hay algunos que se preguntan, ¿dónde inicia el Nuevo Testamento? O desde dónde es el Nuevo Testamento hasta dónde debería de terminar el Nuevo Testamento. Es cierto, hubo todo un proceso o épocas históricas y también instituciones que permitieron poner o que contribuyeron a poner el inicio y el límite del Nuevo Testamento. Y ese inicio y ese fin o ese límite lo tenemos ya testimoniado en el texto bíblico. Y exactamente sucede con el Antiguo Testamento. Una institución y hubo un grupo de personas o una autoridad encargada de hacer eso, porque había, como mencioné, varia literatura considerada apócrifa. Y esta literatura estaba circulando tanto dentro del pueblo, del círculo del pueblo de Israel, como en el círculo de la iglesia, como se conoce en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde inicia el Nuevo Testamento? Podríamos hablar entonces desde esa perspectiva estructural y diríamos, por lo que tenemos en nuestro texto bíblico, podríamos decir que inicia con los evangelios o en los evangelios. Pues Marcos va a presentar ya desde su presentación de este evangelio que dice inicio del evangelio de Jesús. Eso lo dice en Marcos 1:1. Este versículo, y también según desde esta perspectiva estructural, aunque en nuestra Biblia no aparece así, pero según los estudios bíblicos, Marcos es el primer evangelio que se escribe. Es decir, es más antiguo que Mateo y más antiguo que Lucas. Pero de acuerdo a la didáctica de los que estructuraron nuestro texto bíblico, y por la cronología y la historia que se presenta, se pone a Mateo primero, después a Marcos y después a Lucas. Pero ya Marcos está dando entonces ese inicio, podríamos decirlo así, del Nuevo Testamento.
ya está presentando entonces esos límites o ese inicio que nos presenta también el canon posteriormente. Así que entonces el canon es el que nos va a llevar a esta limitante o este inicio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de literatura apócrifa, estamos haciendo mención a esta variedad de literatura cristiana amplia y muy variada, como ya mencioné. Esta escritura o esta literatura se va a surgir también en estos contextos donde se desarrolla el pueblo de Israel y donde se desarrolla la iglesia. Es decir, no va a ser una literatura fuera de este contexto geográfico, ni tampoco fuera del pensamiento, ni de la perspectiva cultural del pueblo de Israel. ¿Sí? Esta literatura se desarrolla en este contexto y también en diferentes lugares, es decir, si hablamos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento se desarrolla en un periodo específico, pero por esas circunstancias que vive el pueblo de Israel, las famosas deportaciones, ¿qué va a hacer? Que grupos del pueblo de Israel, grupos de judíos, vayan a otras ciudades y se establezcan, salgan, emigren, como podríamos entender la palabra actual, y se establezcan en otras ciudades, pero en esas ciudades van a mantener esa identidad a través de la lectura, de sus costumbres, de interpretar el texto, y en esa interpretación surge esta literatura. ¿En qué lugares se van a establecer? Como en Egipto, como en Asiria, ¿sí? Entonces, Babilonia, en todos estos lugares va a haber comunidades judías grandes y unas que van a ser muy representativas y obviamente otras que se van a quedar en el pueblo de Israel. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. El judaísmo, o donde Jesús desarrolla su misión, va a ser en Palestina. Pero después el texto bíblico nos dice que es con Pablo que empieza a expandirse ese evangelio a otras regiones, a otras naciones, o a otras regiones más bien. Y ahí empiezan también a surgir estas comunidades que empiezan a reflexionar sobre este acontecimiento de Jesús. Y empieza toda esta literatura, no solamente cristiana, sino también apócrifa, ¿sí? Entonces, toda esta literatura fue elaborada en estos contextos y también ha tenido varios tiempos para poder realizarse. Es una literatura concebida posiblemente desde dos puntos de vista opuestos. ¿Qué puntos de vista? Que unos van a decir que en esta literatura se encuentran tradiciones más antiguas. Cuando estamos hablando de tradiciones sobre, por ejemplo, la cristología, y en el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, el tema del mesianismo o el tema de la esperanza escatológica. Entonces, en esta literatura, perdón, hay estos dos puntos. Los que consideran que esta literatura tendría un fundamento fuerte en el sentido que son tradiciones que está presentando esta literatura mucho más antigua. Y otros van a decir que esta literatura, en el caso de los evangelios, sería posterior a los evangelios canónicos, es decir, que no es tan antigua, sino es posterior. En este sentido, esta literatura tomaría como fundamento o como base las tradiciones que ya están presentes en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, dos posturas que vamos a mirar y que vamos a conocerlas en este desarrollo de la clase. Así que entonces, para poder entender esta pequeña introducción que les dije, ¿qué significa la palabra apócrifo? ¿O a qué hace referencia la palabra apócrifo? ¿Sí? Aunque la palabra apócrifo tiene una connotación negativa, porque ahí ya nos dijo nuestro hermano Alberto que no es verdadero, que es falso, ¿sí? Esta palabra apócrifo, aunque tiene una connotación negativa, se aplicaba antiguamente a textos considerados sagrados
y que eran leídos y también eran venerados por diferentes grupos cristianos. Y no solamente por diferentes grupos cristianos, porque estamos enfocándonos en el Nuevo Testamento, sino también grupos judíos si nos remontamos al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, como mencioné, también hay varias literatura apócrifa en este sentido. ¿Sí? La Asunción de Moisés, el libro de los jubileos, el Testamento de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Isaías, es decir, hay igual varias literatura apócrifa del Antiguo Testamento, y en este sentido, estos libros también eran considerados sagrados, venerados, en este caso ya no por grupos cristianos, sino por grupos judíos, ¿sí? Que consideraban también esta literatura como valiosa, como importante, ¿sí? Así que la denominación apócrifo va entonces a surgir en un momento determinado. ¿Por qué? Porque va a haber, sí, no solo esta literatura del judaísmo, sino también del cristianismo, que a lo mejor va a tener divergencias con lo que va a significar más adelante el canon, con la norma, con la regla. ¿Sí? Si tiene esas divergencias, obviamente entonces no va a estar siendo aceptada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se denomina esta literatura apócrifa, ¿sí? Y lo que he mencionado en este sentido, o como lo hemos dicho en este sentido, de que eran también libros considerados sagrados y leídos y venerados por diferentes grupos cristianos, entonces el término ya no se ajustaría a esa perspectiva negativa de lo que debería de ser, porque ya no sería un libro falso o un libro no verdadero, porque para estos grupos, que como dije, los conformaron o los compusieron en estos contextos y también con esta idea, no están hablando que algo que no es verdad. A lo mejor están difiriendo en la forma en que están presentando el contenido a los libros considerados canónicos. Así que la literatura apócrifa es una colección de obras de autores judíos y cristianos, y que estos libros han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar al grupo denominado canónico. Esa sería una primera definición que nos da este autor. Y podemos tomar otras definiciones de otros autores. Entonces, estos libros, aunque no canónicos, no por eso dejan de ser importantes, histórica y teológicamente, pues reflejan, en el caso de los judíos o de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, una teología y religiosidad que en muchos casos esta teología y religiosidad fue determinante para el desarrollo del primer cristianismo, que el Antiguo Testamento mismo, a pesar de que no tiene en este carácter de canónico, ¿sí? Aportaron. ¿Sí? Toda esta literatura aportó para el desarrollo del cristianismo, en este caso del primer siglo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, entonces, estos libros son importantes histórica y teológicamente. Y es por eso que tenemos que conocerlos. Teológicamente, a lo mejor difieren nuevamente por nuestra ya teología normativa, reglamentada, pero sí hay una teología en este sentido en los libros considerados apócrifos o en la literatura apócrifa. Osiel. Puedo Ya. considerar esta introducción, maestra, de usted, con el ejemplo de que actualmente en el 2025 tenemos libros muy importantes que comentan una teología o que comentan un tema de algún libro ya dentro de la Biblia canonizado, pero no son tan buenos los comentarios, pero no forman parte de la Biblia. Y, habrá cosas que no estoy de acuerdo yo porque vengo de un grupo denominacional.
sin embargo, sí aportan a mi fe o a mi crecimiento. Así lo puedo considerar ahorita su introducción. Sí y no. Sí, en el sentido de que sí, que tenemos que igual tener como ¿cómo se dice la palabra que se me fue? Es una palabra, discernimiento, de considerar cuáles son esos libros que aportan a mi teología y a la fe, a la cual está normada por lo que es el Evangelio, porque es la palabra de Dios. Porque sí. Puede haber varios libros con un buen comentario, pero la que a lo mejor no son parte de esa teología, ujú, normada y ya establecida. Bueno, sabemos que tenemos varios autores en todo este contexto denominacional, sobre todo a veces denominacional, o independientes. Y hay esa libertad de que podemos leer el texto bíblico e interpretarlo y hacer los comentarios. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad en nuestro contexto occidental y a veces también en nuestro contexto evangélico. A veces en otros contextos de confesión no es así. Y esa libertad lleva a que surja una literatura, otra vez, que no se ajuste a la teología o a la confesión de fe. Nosotros ya no denominamos a esos libros apócrifos. Nosotros denominamos a esa literatura de una secta o de una teología mala o de una confesión de fe equivocada. Ya no tenemos esa designación de apócrifo en ese sentido. Entonces, esa designación de apócrifo igual en este contexto histórico que se ha desarrollado, solamente nos identificamos a estos libros que no están dentro del canon o no están dentro de la Biblia y que están fuera de la Biblia. Pero toda esta literatura que a lo mejor presenta una teología equivocada en nuestro contexto actual, no le damos ese calificativo. Le damos otros calificativos ya más modernos o que se ajusten a esa literatura actual. Sí, Estrella. Se me venía la pregunta que está haciendo estos puntos con referencia a la pregunta que le ha hecho el hermano anterior. No sé, usted me corrige si está mal. ¿Canon sería lo mismo o estos libros apócrifos con la doctrina o no tienen nada que ver? Bueno, reduciríamos los requisitos, aunque sí hubieron algunos requisitos o algunos requisitos, criterios, perdón, que la historia igual del canon nos dice, sobre todo en el Nuevo Testamento, criterios para la canonización de los libros. Algunos mencionan 4 criterios para la canonización de los libros. Uno de ellos sí tiene que ver con la doctrina, ¿sí? Con el dogma. Y ese criterio dice que si el libro está contradiciendo la doctrina de la iglesia, obviamente no sería parte o no sería candidato a este corpus canónico. Ese sería uno de los criterios. Pero recordemos que estos criterios obviamente se establecen por una institución y también se establecen por el tiempo y el contexto que se está viviendo. Recordemos que cuando empieza el tema de la canonización, bueno, que eso lo vamos a hablar más adelante, del Nuevo Testamento, la iglesia está viviendo ya el surgimiento de esta literatura y no solo de esta literatura, sino también de pensadores que están reflexionando sobre Cristo, sobre las escrituras, sobre el hombre, sobre el pecado, de una manera diferente. Es la época en donde se empiezan a establecer los famosos concilios con ese propósito. Esos concilios con el propósito de poder dar una respuesta desde la iglesia y desde la fe a todos estos grupos o a todos estos pensadores que están mirando el texto bíblico, que están mirando también la experiencia de fe de una manera diferente
a cómo la iglesia después, más adelante, institucionalizada, la va a tomar y la va a enmarcar ya en lo que se llamaría la doctrina. Ujú. Entonces, un punto sí importante, pero un punto que, como dijimos, tiene que ver con ese tiempo y ese momento. Y esa doctrina obviamente ha llegado hasta nosotros, pero esa doctrina también tenemos que reflexionarla para nuestro contexto actual, ¿sí? Cómo esa doctrina también sigue respondiendo a este tiempo actual. Muy bien. Entonces, estos libros apócrifos o esta literatura apócrifa era una literatura abundante y que obviamente por eso se le da esta definición. Colección de obras de autores judíos y cristianos que han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas y de ingresar al grupo denominado canónico. Cuando este autor dice que han mostrado pretensiones de ser consideradas sagradas, quiere decir que sí, fueron consideradas, pero ya por algunos criterios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se establecieron y que no cumplían, no las consideraron dentro de entonces de este canon. Algunos autores también van a poner a la par de esta literatura cristiana, literatura parabíblica. ¿Por qué? Porque es una literatura que siendo, o que estos escritos de literatura parabíblica, es literatura que no siendo bíblicos, sí utilizan el texto bíblico para hacer comentarios o para hacer también formulaciones o para hacer también interpretaciones de algunos pasajes bíblicos. Denominada esta literatura así, ¿por qué? Por en este caso, el significado o el término de apócrifo. Etimológicamente, la palabra apócrifo deriva de este término griego, apócrifos. El término apócrifos, que este es el sustantivo y en el caso del hebreo, perdón, del verbo apócripto o apócripto, dependiendo la pronunciación de la U o de la Y, como se conoce, significa en el verbo esconder, ocultar o sustraer de la vista. Entonces, un libro apócrifo sería un libro escondido, oculto o que no está a la vista. Esa sería desde la perspectiva perdón, estoy en otra literatura, desde la perspectiva etimológica. Bueno, si vamos igual a los términos etimológicos, o como está compuesta la palabra, tenemos aquí que esta preposición le da ese sentido de algo que está, perdón, oculto, escondido, que se sustrae a la vista. De acuerdo entonces a esta etimología, un libro apócrifo, si a alguien le queda lectura, perdón. Si alguien le quiere dar lectura a esta parte, por favor. Significado de apócrifo. Apócrifos, apocrypto, esconder, ocultar, sustraer de la vista. Un libro apócrifo es aquel que conviene mantenerse oculto, importante, precioso y no apto para tomarlo con manos profanas del autor o del libro de Tuya y Salguero, en la página 38. En las obras de los padres de Irineo de León, en 180, página 180, Tertuliano, en la página 200, el término se generalizó como falso. Muy bien, gracias, hermano Ciel. O pastor Ociel.
Tenemos esta definición de acuerdo a la etimología, ¿sí? Que el libro apócrifo es aquel que se mantiene oculto. ¿Y por qué se mantiene oculto? Porque es demasiado importante, porque es precioso, es bello. Y este libro, ¿por qué se mantiene de esta manera? Porque no es apto para tomarlo con las manos profanas. Es decir, debe haber todo un ritual de purificación para poder llegar y leer el texto bíblico. O este texto considerado sagrado también. Esta idea estaba presente también, recordemos, en un periodo de la historia de la iglesia, en el monacato. Los monjes que fueron los sucesores, en este caso de los padres, para la lectura y la interpretación del texto, estos monjes, cuando se acercaban a la lectura de algunos libros o manuscritos del texto sagrado, ellos lo tomaban con tanta delicadeza, con toda una reverencia, había todo un ritual y no cualquier monje era el que hacía este trabajo. No cualquier monje era el que tenía este privilegio de acercarse al texto. Se consideraba tan sagrado que no cualquiera lo podía hacer. No sé si alguien ha leído el famoso libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde se habla de eso. Hay un libro, pero en este caso ya no era un libro bíblico, sino era un libro de los filósofos, ¿sí? Que ese libro de los filósofos, el contenido que tenía se consideraba como contrario a lo establecido y en las hojas se le ponía un veneno para el que lo leyera sin, sin autorización, tuviera su castigo en ese sentido. Entonces, cuando pasaba la página con la que se hacía así, ahí el veneno se pegaba y la persona moría en ese sentido. Entonces, como ya estamos mirando aquí, un libro apócrifo, a lo mejor no va a responder el término negativo a este contenido del libro, ¿sí? Y este nos da esta definición, este autor, Latuy Salguero, que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Hermano Tomás. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Eh, bueno, ahí se está hablando del significado de la palabra apócrifo. Ujú, Está diciendo que Ireneo de León en el 180 y sí. Tertuliano, ellos Ah, lo titularon de falso. ujú, La pregunta es la siguiente. Si ellos estuvieron más cerca que nosotros de aquella época y ellos lo catalogaron de falso, y dentro del canon de los estudios que se hicieron y solamente ingresaron los libros que están hoy en la Biblia, y estas personas estuvieron más cerca que nosotros allá. ujú, O sea, queremos hoy como que también, pienso yo, no, queremos nosotros darle como, sí, fueron escrituras que se escribieron en esos tiempos también, pero de una u otra forma tuvo que haber una razón por la cual esos libros no ingresaron al canon que hoy conocemos como la Biblia. ujú, Entonces, no sé, como también hay algunos conceptos que dicen que el Antiguo Testamento no termina en Malaquías, sino que terminaría en Juan, porque como los cuatro evangelios, algunos dicen eso, yo tengo claro que toda la vida he aprendido que comienza desde Mateo, pero algunos dicen que el Antiguo Testamento debiera terminar en los cuatro evangelios porque con Cristo es que se termina lo que se le conocía como la ley, Cristo cumplió la ley. Y de ahí en adelante, ya después que Él resucita, es que comienza la etapa de la iglesia. Entonces, algunos también tienen ese concepto de que en ujú, realidad el Nuevo Testamento debiera de comenzar desde Hechos de los Apóstoles. Entonces, hay varios conceptos, ¿no? ujú. Varias perspectivas, ¿sí? Varias interpretaciones en ese sentido. Entonces, no Sí. sé qué nos dice usted acerca de eso. Ujú. Vamos más adelante a hacer esta mención y es posible que se responda a su pregunta, Tomás, que tiene que ver con exactamente si ellos fueron
estos padres de la iglesia son más cercanos a ese contexto de la primera iglesia o del grupo del primer siglo, y que ellos ya lo consideraron, o este término consideró, o más bien se le dio esta categoría ya más negativa a estos libros, porque ahora podría ser, estamos nosotros retomando y haciendo como toda esta comparación y toda esta resurgimiento y valoración de estos libros, que vamos a mirar más adelante porque Norberto. Sí, tenía una pregunta, maestra. Si estoy equivocado, cualquier cosa me corrige, porque estamos para aprender. ¿Por qué la Iglesia Universal le da más relevancia a estos libros, verdad? Usted sabe de qué iglesia hablo, ¿verdad? Entonces, más que todo, la Iglesia Evangélica nos limitamos a los 66 libros, pero la Iglesia, vamos a hablar de católica, pues es más relevante, usa más de estos libros. Es mi pregunta. Ok. Bueno, cuando veamos el canon, ahí vamos a mencionar que ya entendí su pregunta y a qué libros se refieren. Esos libros no son considerados apócrifos. Ya vamos a conocer cuál es la literatura que sí se le denomina con estas características y que obviamente los estudiosos le han dado este nombre. Pero Ok, los que mencionan no tienen que ver con este término en sí. Por el tema del canon que ya vamos a conocer más adelante. ok, gracias. Ok, entonces, en el contexto judío, también había una idea de esta perspectiva que hemos mencionado. Un libro que no era necesario mostrarse al público por su importancia y también por aquellas personas que no podían considerarlo o tomarlo con esas manos profanas. ¿Qué idea se tenía o con qué práctica se entendía en el contexto judío? Esta idea estaba presente en Daniel 8:26. Daniel 8:26, tenemos ahí una evidencia en este sentido, ¿sí? Que nos habla de otro grupo de libros que se denominaban Genisim, que eran libros que se sustraían de la vista o que se escondían o que se separaban, pero no porque tuvieran un contenido secreto o un contenido que no debería de ser leído. ¿Por qué se sustraían de la vista o por qué se mantenían ocultos? Porque eran libros que por su antigüedad, y bueno, no hablemos de libros en el término como ahora lo entendemos, ¿no? Recordemos que en la antigüedad se utilizaban rollos o papiros. Ya hablamos de libros por nuestro contexto, pero eran rollos o papiros que se sustraían de la vista, que se sustraían del público, porque por su antigüedad se deterioraban. Y para que ya no se siguieran deteriorando, o para que ya no fueran tampoco ya en el sentido igual de que ya no eran tan visibles, porque recordemos que el material antiguo tampoco tenía mucha duración, como ahora tenemos una hoja o otro material. Entonces, se sustraían para que ya no se siguieran deteriorando, para que ya no estuvieran siendo en su uso, terminarse por completo este posible original que se tenía de esos escritos. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, estos rollos o estos manuscritos se utilizaban en la lectura de la palabra, en la liturgia de la sinagoga, en la liturgia del templo. Así que entonces, estos libros o este rollo o este manuscrito se sustraía de la vista y se escondía y se llevaba a ese lugar específico que se llamaba Genusim. Entonces, podríamos entender esta forma para el contexto judío como un libro apócrifo. Pero volvemos otra vez.
¿Apócrifo en qué sentido? En sentido que esté mantenido oculto o reservado, ¿sí? Para un grupo específico, porque los únicos que podían entonces utilizar o tener acceso a esta literatura eran los indicados, en este sentido, los soferim o los escriba. Este significado de apócrifo se utilizaba para obras en general, pero no porque tuvieran algo negativo o algo secreto, sino ¿por qué? Porque era un libro precioso, importante y no apto para tomarlo con las manos profanas. No sé si me están entendiendo. Que el sentido antiguo no era para indicar un libro misterioso, que tenía secretos ocultos o que tenía cosas que solamente estaban reservadas para algunos. Cuando se aplica al contexto de la Biblia, el término va a pasar por varias etapas. Este término, por varias etapas va a pasar este término. Es cierto, este término apócrifo sí era denominado para esas obras de algunas otras religiones que sí tenían, en este caso, literatura, solamente literatura que su contenido solamente era reservado para los iniciados. ¿Sí? O sea, este término se aplicaba para otra literatura, pero fuera del contexto, en este caso judío, otras naciones, que su literatura u otras religiones, su literatura o la literatura de estos libros solo era para ser conocido por los iniciados. En ese proceso, como dijimos, se aplica el texto bíblico y esa aplicación al texto bíblico se va a dar en este tiempo. A partir de finales del siglo I después de Cristo, con Irineo de León y con Tertuliano, allá en el año 200 después de Cristo. En las obras de estos padres de la iglesia, tanto Irineo de León como Tertuliano, con estos autores, para hacer referencia a esa literatura que tenía divergencias con la literatura cristiana, con los evangelios o con las cartas, ellos van a designar a esta literatura como apócrifa. Y apócrifa entonces va a adquirir el sinónimo de falso. ¿Me entienden? De falso, ¿sí? Es entonces que con esta designación que empiezan estos padres de la iglesia, a partir del siglo III, la palabra apócrifo ya tenía la idea de falso y claro, se va a incluir otra designación. Ya va a tener la idea de herético, ¿sí? La idea de herético. ¿Y por qué utilizan esta designación? ¿A qué libros se referían cuando hablaban de falso o de herético? Estos padres, no solo de este tiempo, sino los posteriores, siglo III, siglo IV, mencionan este término para hacer referencia a las obras de los gnósticos. Porque como mencioné, en este contexto empieza a desarrollarse toda una literatura, pero también grupos, empiezan a surgir grupos que no van a estar en consonancia con la teología y también con el dogma, en este caso, ya de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Y uno de esos grupos que va a tener importancia y que va a tener relevancia y que va a tener seguidores fuertes va a ser el gnosticismo. Y también empieza a desarrollar una gran cantidad de literatura. Y se habla que hay un gnosticismo cristiano. Entonces, los padres, cuando utilizan esta designación, o van a utilizar el término apócrifo, lo van a hacer para calificar o para designar a la literatura de los gnósticos, ¿sí? A la literatura gnóstica. Entonces ellos van a decir que esta literatura gnóstica es
apócrifa, es herética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban presentando una perspectiva opuesta ya a los escritos que estaban entrando en ese proceso de canonización. Esa idea entonces de apócrifo se va a mantener hasta el día de hoy, ¿sí? Esa perspectiva apócrifa. Aquí me falta de lo que mencioné del contexto judío en Daniel 8:26, esos libros deteriorados que no se usaban que no se usaban en la liturgia por su uso se estaban deteriorando. Eso lo tenemos en este documento extra bíblico que se llama la Mishnah. La literatura apócrifa cristiana, entonces, es amplia, como dijimos. Esa literatura apócrifa cristiana, que es amplia, van a ser entonces esos textos anónimos o pseudoepígrafos de origen cristiano relacionados con los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Es decir, hay una literatura apócrifa cristiana que no tiene nada que ver con, en este caso, con los gnósticos, sino ya con el cristianismo, pero esa literatura no tiene una identificación del autor, ¿sí? O se le atribuye a un autor conocido, como por ejemplo el Evangelio de Tomás. ¿Quién es Tomás? También hay las preguntas. ¿Tomás el apóstol que nos hablan los evangelios sinópticos o es otro Tomás? ¿Sí? Entonces, esta literatura apócrifa cristiana que se encuentra ya en el siglo II, siglo III, son textos anónimos pseudoepígrafos, es decir, que el que escribe le atribuye a un personaje importante o conocido. De origen cristiano, relacionados con los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Y como ya miramos, también lo mencionamos, algunos libros del Antiguo Testamento, la Asunción de Moisés, el Testamento de Abraham, ¿sí? el libro de Enoc y otros más que hacen referencia a personajes importantes. ¿Cuál es la finalidad de esta literatura? Bueno, su finalidad va a ser en estos 3 puntos. Sobre todo cuando se habla del Antiguo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento va a haber un grupo que va a leer e interpretar el texto bíblico y va a hacer una gran cantidad de comentarios y también de traducciones, y lo hacen a través de procedimientos. Y esos procedimientos se conoce como la halajá o la hagadá, pero también surge otro tipo de procedimiento y de género para expresar, ¿sí? Esa palabra, esa experiencia de Dios, esa intervención de Dios a través de la apocalíptica. Entonces, ¿con qué finalidad esta literatura surge? Entonces, algunas veces para reforzar la ley mosaica, utilizando estos procedimientos haláquicos, agádicos y apocalípticos. ¿Sí? Es uno de los propósitos o de los objetivos que estos libros se van a presentar o van a realizar, sobre todo el Antiguo Testamento en este primer punto. En el segundo, en el segundo contexto, que sería el Nuevo Testamento, la finalidad es satisfacer la curiosidad de los creyentes sobre la vida de Jesús. Sabemos que los evangelios nos dan pocos detalles sobre la vida de Jesús. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasó en su juventud? ¿Qué pasó antes de morir? ¿Qué hizo Jesús en esos años de infancia que no nos hablan los evangelios canónicos? Entonces, esta literatura quiere ampliar esa información de esas preguntas que son válidas de los seguidores de Jesús o de esas comunidades que se establecen en el primer siglo
¿Y qué hacen entonces? A través de esta literatura, satisfacer esa curiosidad de los creyentes sobre la vida de Jesús. Y el otro punto es satisfacer la curiosidad sobre la actividad de los apóstoles. Igual, ya no se conoce más qué pasó con Pedro, qué pasó con Tomás, con Bernabé. Hubieron apóstoles mujeres, y creo que también era una situación y una inquietud válida y una perspectiva válida en este sentido de las mujeres, ¿eh? O de la comunidad. Hubo mujeres que también fueron apóstoles y entonces en esta literatura se trata de también dar esos detalles que el texto bíblico no lo presenta. En este caso las cartas y también los evangelios. Y por eso vamos a tener esta literatura del Evangelio de Tomás, que es lo que pasó, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Bernabé, ¿sí? El Evangelio de Santiago o Proto Santiago, y todos estos personajes que ya no se amplía más de información en los evangelios. Esta es una de las opiniones entonces que hacen los estudiosos de que posiblemente este es el propósito y la finalidad del por qué surge toda esta literatura. Y resumiendo y relacionando esto, tiene que ver entonces con lo que está escrito ya en el Nuevo Testamento. Los evangelios hablan de la vida de Jesús, los evangelios hablan de los apóstoles, pero no amplían esa información. En el caso del Antiguo Testamento, tenemos estos libros, estos procedimientos, que surge toda una literatura y se quiere entonces reforzar esa ley, porque ya cuando estamos hablando de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, el pueblo está bajo el dominio de Grecia. Claro, está en su tierra, todavía está el templo, todavía está la sinagoga como lugares centrales de reunión y de liturgia, pero hay un grupo, como ya mencioné, hay grupos que están fuera de Palestina, donde también están reflexionando sobre este texto desde el contexto en que se encuentran. Entonces, esos grupos reflexionan y refuerzan esta perspectiva de la ley o esta identidad que tienen fuera de Palestina o fuera de, en este caso, de Jerusalén, ¿sí? Reforzar esa ley mosaica. Entonces, toda esta literatura tiene que ver con estos propósitos o estos objetivos. Entonces, el surgimiento de la literatura no se da porque a alguien se le ocurrió, bueno, ahora vamos a escribir sobre Jesús. No, hay una pregunta. ¿Qué pasó en la infancia de Jesús? Entonces, este autor quiere responder a esa pregunta sobre la base de lo que ya nos dicen los evangelios canónicos. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya podemos tener un panorama o a lo mejor una perspectiva de lo que serían los evangelios, no los evangelios, la literatura apócrifa. Déjenme leer el chat que pusieron. Ya leímos esa. De acuerdo a los 400 años de silencio de Dios, muchos decidieron escribir acerca de los acontecimientos que ocurrían, pero no mencionaban a Dios como protagonista de la historia. Tenemos un montón de libros que se escriben en este periodo, que se conoce en nuestro contexto evangélico es el periodo del silencio, pero ya en los estudios bíblicos se llama el periodo intertestamentario o entre los dos testamentos. O se habla del segundo templo, periodo del segundo templo. Y claro, ahí surge varia literatura, tanto en este caso judía, como también apócrifa. Y una de esas literaturas tiene que ver con la literatura apocalíptica.
Los libros que la Iglesia Católica anexó a la Biblia se les conoce exactamente, Tomás, así se les conoce. Ujú. Deuterocanónicos, muy bien. Listo, si no hay otro comentario, pregunta, vamos a nuestra siguiente. Toda esta, toda esta literatura eran usados por los... No, solo hay una literatura propia de los gnósticos, pero sabemos que hubieron varios grupos o algunos historiadores van a hablar que los gnósticos tuvieron varias líneas. ¿No? El gnosticismo fue también así como como el cristianismo, ¿sí? Por varias líneas. Tenían el fundamento, el conocimiento como salvación, pero se derivaban en varias líneas de pensamiento. En este caso tenemos a los valentinianos, tenemos a los montanistas. Es después que surgen otros, pero igual de la línea gnóstica, como el arrianismo, que no es sí, Arrio, ¿sí? Pelagio, y todos estos pensadores cristianos, pero que se alejaban de los postulados de la teología cristiana que ya se estaba estableciendo, que se había establecido. Ujú. Estrella. Miss, una pregunta. ¿Se podría decir entonces que desde esta época nació las sectas? ¿Es lo que estoy entendiendo? De acuerdo a la definición que tenemos ahora de sectas, sí. Ujú. Pero para ese tiempo no era una secta, sino era un grupo herético, porque empezó igual a mencionarse mucho este término hereje, ujú, herético, con las persecuciones, por ejemplo. ¿Sí? Un hereje era aquel que no, bueno, en el caso de las persecuciones no era tanto el hereje, sino era eh, dejar de creer y de confesar a Jesús como Señor, y tenía que confesar, en este caso, al imperio o al emperador como el rey, el dominio, el Señor, ujú, el que domina. Más adelante empieza ya con la institucionalidad de la iglesia. Un hereje era aquel que no iba o no estaba alineado a la doctrina y a la teología de la iglesia, o no se creía en Dios. Y eso todo empieza en la Edad Media, cuando la iglesia empieza a tomar ese rumbo de ser la que dirigía o hacer esa religión homogénea para todo el mundo de ese entonces conocido. Tomás. Profesora, entonces, como del 200 hacia acá, fue que se comenzaron de pronto a utilizar algunas cuestiones gnósticas, porque Arrio creo que existió en el 312, fue el que tuvo más o menos. Ujú. A ellos que se decían que eran cristianos, debido a ellos fue que cambiaron algunas formas de doctrina que venían desde los primeros apóstoles y todo. ¿Cómo así? Explico. Los primeros cristianos se bautizaban en el nombre de Jesús, pero ya después no se bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces, esto tiene que ver con eso. Bien, sí. Todas nuestras prácticas igual cristianas, en este caso las ordenanzas, la liturgia, nuestra herencia es, en este caso tenemos nuestra herencia desde el judaísmo, el cristianismo del primer siglo, y esa herencia se va a pasar a la iglesia cristiana de la Edad Media hasta nuestro tiempo actual. Ujú. Esto quiere decir que el cristianismo original, digamos así, o como habla igual este autor, este Piñero, los cristianismos, y no solamente él, sino otros autores, los cristianismos originarios ya tenían sus formas. Uno de ellos es el bautismo, tampoco se sabe cuándo inicia específicamente el bautismo, porque en los evangelios nos hablan de un bautismo, el Antiguo Testamento no nos habla de un bautismo, ¿sí? Los evangelios nos hablan de Jesús se bautizó y Juan bautizaba. Las ordenanzas, en el caso de la Cena del Señor, que es con Pablo,
y otras perspectivas teológicas más que están presentes en el Nuevo Testamento y que conforme la iglesia se va expandiendo y va viviendo otras circunstancias y otras épocas, se va, la palabra creo que más adecuada sería, se va reconfigurando. Es posible, desde mi punto de vista, que se vaya alejando de ese cristianismo original, porque en la Edad Media fue muy diferente, ¿sí? Con los dogmas que se establecieron, y después tenemos que esta iglesia cristiana de la Edad Media que estaba presente y que era la que dirigía toda la vida del ser humano, se empieza a otra vez a reconfigurar con estos nuevos movimientos o épocas, con el racionalismo, con la ilustración, con la reforma protestante. Con la reforma protestante ya hay dos líneas ahora. El cristianismo católico que nosotros conocemos y el cristianismo evangélico o protestante. Y en el protestante tenemos otras líneas también. Que ahora se habla del protestantismo clásico o histórico y el protestantismo con otras líneas, bautista, evangélico, bautista, pentecostal, aliancista, nazareo, que tenemos un tronco en común, pero en esas ramas tenemos formas, ¿sí?, particulares de nuestra confesión o de nuestra denominación. Entonces, el tronco común o la raíz la tenemos sobre la base del judaísmo, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Y esas reconfiguraciones se fueron dando o se fueron incluyendo en todo este proceso histórico. Y uno de esos es el gnosticismo, y qué hace la iglesia cristiana para responder a esta nueva perspectiva que se está alejando de lo que se consideraba lo normativo o lo propio. Buscar esas nuevas formas que ayudaran a dar una respuesta y mantener esa identidad. Y esas nuevas formas estaban de acuerdo al contexto de ese tiempo. Entonces, creo que lo que no debemos de olvidar es lo que nos dice el texto bíblico. Dios el Creador, Dios el Salvador, Dios que envió a su Hijo para traer salvación, traer perdón de pecados, misericordia, etc. Que a lo mejor estas perspectivas vayan en contra de esto, de alguna forma, a veces que no comparte con nosotros o con nuestra confesión, sí, es cierto. Pero hay que tener ese discernimiento otra vez para saber cuáles son, podríamos decir, las correctas y cuáles no son las correctas. Disculpe, profesora. Viendo esta literatura, o sea, en el siglo I, al decir que era hijo de Dios, ¿qué entendían ellos cuando se decía que Jesús era hijo de Dios? ¿Qué entendían ellos? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque otra vez, aún en los mismos evangelios miramos que los mismos judíos no creyeron a Jesús que se decía hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no juzgamos a los judíos que nos habla el texto evangélico, pero juzgamos a lo mejor a los gnósticos o aquellos que reflexionaron igual de una manera diferente al por qué no decir hijo de Dios? Y tenían un fundamento filosófico, ideológico y teológico de ese tiempo del por qué no se decía o no se entendía como hijo de Dios. Porque ya había el pensamiento de ese tiempo, tenía otros elementos al pensamiento racional, científico y técnico que tenemos ahora. Más objetivo ahora, por la ciencia. Pero para ese tiempo había otros elementos y la misma iglesia buscó esos mismos elementos de ese tiempo para responder a estas personas, que más adelante veremos en las temáticas que tenemos.
¿Estos libros apócrifos cristianos tienen copias actuales o están perdidos? Porque algunos textos como los de Platón sabemos que se perdieron, no hay pocas copias o manuscritos. Sí, los libros actuales que tenemos, o toda esta literatura actual que se tiene, la mayoría se encuentra en griego. En su idioma original, algunos se perdieron, pero sí tenemos evidencia. Ya lo vamos a mencionar más adelante cuando veamos esta literatura apócrifa, ¿no? Sí tenemos esa evidencia. ¿Y por qué digo que sí tenemos? Porque si no la tuviéramos, no estuviéramos hablando del Evangelio de Pedro, ni el Evangelio de Tomás, ni el Evangelio de cada uno de estos, ni supiéramos su contenido. Miremos entonces ahora este siguiente punto, la literatura canónica versus la literatura apócrifa. Ya mencionamos que la literatura canónica, perdón, apócrifa, es una gran colección de obras de autores judíos y cristianos que pretendió ingresar o ser parte de este corpus canónico y obviamente que no fue aceptado. Entonces, aquí ya en esta definición nos está hablando de estos dos elementos, ¿sí? Que son dos conceptos también que están presentes en el debate sobre este tipo de literatura, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra apócrifo, es un libro que no está en el canon, o es un libro que no está en la Biblia. Cuando escuchamos canon, es un libro que sí fue aceptado en el canon, o es un libro que está en la Biblia, ¿sí? Entonces, esas son designaciones que están presentes cuando hablamos de estos dos conceptos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando se habla de canon? ¿Y qué aspectos determinan un libro canónico y apócrifo? Tenemos igual varios autores que nos pueden hablar de la historia del canon. Y aquí no vamos a hacer tampoco una ampliación de esa historia del canon porque puede haber otros cursos donde específicamente se habla del canon. Lo que sí queremos decir que la palabra canon igual, así como apócrifo, inicialmente no significaba lo que se entiende ahora aplicado al texto bíblico. La palabra canon era, o su traducción, canón, que es el término griego, significa regla o norma. Y no era aplicado, o una vara de medir, ¿sí? No era aplicado al texto bíblico, sino era aplicado, por ejemplo, la norma para vivir la vida, ¿me entienden? La norma o la regla para establecer tal o cual procedimiento o tal o cual comportamiento, ¿sí? Entonces, la regla es que lleguen a las 10 de la noche, por ejemplo, está hablando del contexto de un seminario, para que no tengan una llamada de atención. Esa es la regla, o esa es la norma. A eso se refería el término canon antes de ser aplicado al texto bíblico. Aún el mismo Pablo hace referencia en este sentido en algunos escritos de sus cartas, como en Corintios creo que habla, la regla que deben de cumplir los creyentes es esta, o la norma que deben cumplir los creyentes es esta. Hace referencia ya no en el sentido cuando se aplica el texto bíblico, sino más bien a lo que significa etimológicamente la palabra canon, ¿sí? Cuando se aplica al texto bíblico, cuando se aplica al contexto bíblico, ¿sí? Ya tiene que ver entonces, o cuando ya está haciendo referencia a un libro, ¿sí? Ya va a haber otras características y también otros aspectos que van a hacer referencia a esta designación de canónico y apócrifo, ¿sí? Cuando se aplica a un texto, o en este caso a un libro bíblico, se incluyen los aspectos de dogma, que exactamente lo hemos mencionado,
y también de teología. Es decir, la historia del canon aplicado al texto bíblico o el canon bíblico tiene que ver con este punto de vista, dogmático y teológico. Nuevamente, Tomás, aquí estaríamos mencionando lo que preguntó. Si un libro está presentando a Jesús 100% humano y no lo está presentando como divino, ¿qué está pasando desde este punto de vista? Que está tergiversando este punto de vista tanto dogmático como teológico, porque el dogma y la teología entendía que Jesús es hijo de Dios, pero es hombre, pero también es divino. Entonces, si aquí resalta este libro más el aspecto humano y no está considerando el aspecto dogmático o teológico, entonces ya no es un libro que esté en consonancia con lo establecido desde el punto de vista canónico en estos dos aspectos. No sé si me comprende. Hay un libro que habla en ese sentido. O cuando se habla desde el punto de vista dogmático y teológico, lo que vamos a mirar con el pseudo Tomás. Habla de la infancia de Jesús a los 6 años, por ejemplo, que no hablan en este caso los libros canónicos. ¿Y qué nos va a presentar? Que es un niño normal, que se enoja, se molesta, pelea con los amiguitos, pero que es grosero, pero que es su reacción llega a tal punto que también hace morir a un niño. Entonces, eso, por ejemplo, ya no está en concordancia con lo dogmático y teológico. ¿Por qué? Porque estás presentando a un niño que no nos podemos imaginar que Jesús haya sido así. Si es todo lo contrario en los evangelios, cuando nos dice que él amaba, que él perdonaba y sobre todo murió por nosotros. Entonces, ¿qué aspectos van a determinar un libro canónico y apócrifo? Esto tiene que ver con la historia del canon. Y la historia del canon, cuando se aplica al texto bíblico, se consideran estos puntos de vista, dogmático y canónico, teológico, ¿sí? Por tanto, entonces, cuando se habla del canon bíblico, estos aspectos van a ser aspectos destacados o relevantes para hacer esa distinción, ¿no? Para hacer esta distinción, ¿sí? Pero no solamente tenemos que tener en cuenta este punto de vista, porque también en el canon o en la historia del canon están presentes algunos otros aspectos, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos económicos, religiosos, ¿sí? Y cuando igual estamos hablando entonces de este punto de vista dogmático y canónico, van a entrar otros elementos más, ya aplicados específicamente al tema del libro. ¿Como qué aspectos? La inspiración, en este caso la inspiración, la revelación y bueno, que se encuadra también las definiciones de inspiración, de revelación, ¿sí? Porque cuando se habla de un libro inspirado, ¿sí? Se entiende entonces que el libro inspirado es ese escrito autorizado que ha demostrado ser esencial para definir la identidad de una comunidad religiosa y que va a jugar un papel importante en la existencia de esa comunidad, ¿sí? Si hablamos entonces de una escritura inspirada, es ese libro que obviamente ayuda o es base importante para definir la identidad de la comunidad, de esa comunidad religiosa, y que juega un papel importante para la existencia de esa comunidad.
como en el caso del Antiguo Testamento para el pueblo judío y como en el caso del Nuevo Testamento para la iglesia. Y en este caso, este elemento también es parte de nuestra fe y de nuestra doctrina, ¿verdad? Porque consideramos que la Biblia es inspirada. Y en esa inspiración también es el libro que rige nuestra vida, que rige nuestro comportamiento. ¿Sí? Así entonces los libros canónicos son libros inspirados, libros reconocidos, libros venerados dentro de las comunidades y por ser inspirados se utilizan para la enseñanza, se utilizan para la liturgia, se utilizan en algunas ocasiones para la administración de la justicia, en tomar decisiones importantes, es decir, este libro dirige y guía, en este caso, la vida del creyente o la vida de la iglesia. Desde esta perspectiva, entonces, canon supone una lista de libros inspirados. Así que cuando hablamos, ¿qué es lo que determina un libro canónico y un libro apócrifo? Es desde el punto de vista dogmático y teológico. ¿Por qué? Porque un libro canónico se considera o se supone un libro inspirado. Un libro inspirado. Y si no es inspirado, no es considerado inspirado, se excluye y va a tomar entonces automáticamente la designación de un libro apócrifo. ¿Sí? Pero si vamos otra vez a la idea de lo que ya hemos hablado, de qué significaba apócrifo, apócrifo entonces tiene que ver con ese libro que no es canónico, pero eso no quiere decir que no tenga o que tenga un valor menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que para algunas comunidades, para algunos grupos, estos libros sí eran considerados sagrados también. ¿Sí? Que eran considerados venerados. Así, la exclusión de uno de estos libros que no fueron parte del canon, pasaron entonces a este grupo de apócrifos. Entonces, como ya mencioné, durante mucho tiempo, los libros, o hay una lista de libros que para judíos y cristianos tuvieron esa característica de inspirados, aunque el canon ya estaba fijado. ¿En qué sentido? Vamos a mirar entonces este proceso, o mencionar más bien este proceso de canonización. Tanto el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no se hizo de la noche a la mañana. Y alguien dijo, sentémonos y que estos 39 libros del Antiguo Testamento estén presentes en nuestro bloque de libros canónicos o inspirados. No, este tema de la canonización tuvo un proceso de formación. Cuando hablé de esta literatura judía, apócrifa, considerada apócrifa, surge en el siglo II, 3-2 antes de Cristo. Y en ese tiempo todavía no había un canon del Antiguo Testamento. Y tampoco se había conformado completamente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya el Pentateuco ya estaba, los 5 libros. ¿Sí? Se habla que fue con Esdras quien compila todas esas tradiciones y surge, en ese tiempo ya está el Pentateuco del Antiguo Testamento. Y ahí en ese tiempo también algunos se van a dar a la tarea de recopilar tradiciones y conformar y añadiendo a este bloque los demás libros. Y los libros proféticos, el último grupo en conformarse van a ser los libros, en este caso se hablan de los poéticos o de los escritos. Es posible que sí, que ya hubiera un corpus del Antiguo Testamento, pero no completo. Y a la par de este corpus de libros judíos, que más adelante se van a considerar inspirados,
estaba todo este bloque de libros que estaban surgiendo, denominados apócrifos, en este caso del Antiguo Testamento. Todo el proceso, todas las cosas que vive el pueblo judío en el periodo intertestamentario, y llegamos al siglo I. Siglo I, que nos hablan los evangelios, ¿sí? Empieza entonces todo ese conflicto ahora con los seguidores de Jesús, judíos y seguidores de Jesús, o los judeocristianos, que también algunos judíos se convierten. Conflictos, obviamente, igual de perspectiva, pero no solamente eso, conflictos políticos también. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay grupos judíos que consideran que el reino se debe de establecer a través de su intervención propia y no tanto de Dios. Y empieza a haber entonces movimientos que se levantan contra el imperio, y obviamente los emperadores, los gobernantes, frenan esos movimientos y hay todo este conflicto. Y en este contexto surge un grupo importante que son los rabinos, aunque se habla que ya es desde antes, ¿no? Los rabinos. Y le van a dar mayor énfasis al tema de la ley, de actualizar esa ley en ese nuevo contexto. Es decir, está los judeocristianos o el cristianismo y está todo el problema político con el imperio y todos estos grupos. Es a partir del año 70, con la destrucción del templo y de la ciudad, que se le da mayor énfasis y surge con mayor fuerza este grupo de personas que son los rabinos. Y la historia nos dice que son ellos, debido posiblemente a estas circunstancias, que llevan. Algunos dicen que es sobre todo por este conflicto judaísmo-cristianismo, que lleva entonces a que haya un corpus del Antiguo Testamento oficial, ¿sí? Y son los rabinos en el contexto de Jamnia o de Yavnia, o de Yavne también en algunos textos, siglo I, 70, 90, algunos dicen, que deciden, ¿sí? Que deciden establecer un corpus oficial, en este caso, del escrito del Antiguo Testamento. Pero aquí también hay otra complicación. ¿En qué sentido hay otra complicación? En el sentido de que, como dije, hay un corpus y hay mucha literatura. La historia nos va a decir, o no nos va a decir, cómo es que decidieron, ¿sí?, establecer estos libros que conocemos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos otro testimonio de una versión que no solamente contiene los 39 libros, sino contiene 7 libros más. Los que nos preguntó Norberto, que no se encuentran en nuestras Biblias. Entonces, ¿por qué? Y la versión que va a tomar importancia también, que es la Septuaginta. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y que la historia nos dice que esa traducción, ¿sí?, suplantó al hebreo en el contexto greco-romano. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no entendían ni leían el hebreo. Y esta versión ayudó para estas nuevas generaciones a actualizar o a leer el texto bíblico. Incluso dicen algunos estudiosos que cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, lo cita en la versión de esta Septuaginta. Entonces, aquí Jamnia, los rabinos establecen un canon con los 39 libros que nosotros tenemos, pero esta versión tiene otros libros más y que también son conocidos por ese contexto otra vez judío, cristiano, del siglo I. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque hay dos grupos de libros o dos listas de libros, unos con 39 y otros con 46 libros. La respuesta que dan algunos historiadores es que
Recuerden que les dije que por el exilio y todas estas emigraciones que se hubo, se establece un grupo importante en Alejandría. Algunos van a decir que es posible que este grupo de Alejandría, estos judíos de Alejandría, en ese contexto greco-helénico sobre todo, y que empiezan a hacer esta traducción, y ahí es donde se empieza a hacer esta traducción, incluyen estos libros a esta versión. Y para este grupo judío de Alejandría, estos 7 libros también son parte de este canon y de la inspiración de Dios. Entonces ya tenemos 2 grupos de libros considerados inspirados. Unos por el grupo palestino representado por los rabinos y otro de grupo de judíos representado por los que se establecen en Alejandría. Entonces, para el grupo rabino de Palestina, ellos consideraron que los que deberían de estar en el canon son estos 39 libros. Y ese es el que se fijó. Más adelante es que en la historia, conforme va desarrollándose la iglesia, un grupo o la iglesia cristiana, no solamente va a aceptar el canon de este grupo, en este caso de los judíos de Palestina, va a aceptar el canon de los judíos alejandrinos. Por eso las versiones que se van a traducir a los idiomas posteriores, latín, español, van a incluir estos 7 libros o el canon de los alejandrinos. No se sabe en qué fecha fue ese canon o no se sabe quiénes decidieron, solo se dan estas opiniones con respecto a este grupo de libros y que está presente en la Septuaginta. Norberto me preguntará, ¿y por qué no está en nuestras Biblias? Y sí está en una versión y en otras versiones sí. ¿Por qué no está? Porque en la Reforma Protestante, en esa reacción contra toda la dogmática equivocada que Lutero entendió, cuando él hace su versión, él no los excluye de su versión, los coloca en su versión, pero los pone como libros históricos que sí pueden ser leídos. Bueno, y da una designación que dice no, posiblemente para la enseñanza no, pero para como una información histórica sí, y los pone al final de su versión. Es posteriormente, debido a esa, bueno, algunos van a llegar a esa conclusión, que es por esa observación que las versiones posteriores los van a excluir, en este caso de las Biblias protestantes evangélicas. Porque como dije, la iglesia católica cristiana de ese tiempo sí los mantiene, ese canon, que la historia lo va a llamar el canon largo, y este lo va a llamar el canon breve. Así que entonces ya a finales del siglo I ya está establecido un canon de las escrituras del Antiguo Testamento. Un canon con 2 listas de libros, ¿me entienden? La lista de 39 y la lista de 46 libros. Pero algunos, como ya dijimos, algunas corrientes van a considerar más esta lista y no tanto la otra lista. ¿Sí? Entonces, se fijó el canon del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también. Si estamos hablando a finales del siglo I, 70, bueno, el 70 es la destrucción. Algunos hablan del 90, algunos hablan más del 100, ¿sí? Que se establece este canon. Pero en ese proceso que se está estableciendo el canon, también aquí empieza a expandirse el evangelio. Las comunidades cristianas, tanto judeocristianas como cristianas, empiezan a organizarse o ya están presentes. Pablo ya ha evangelizado o está evangelizando a todas estas comunidades. Tampoco hay un canon del Nuevo Testamento. Apenas están escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo ya ha escrito sus cartas a tesalonicenses,
en el 62, 68. Se considera que se escriben los evangelios, apenas están escribiendo el texto del Nuevo Testamento. Apenas se está conformando el texto del Nuevo Testamento. Algo interesante de decirles, antes de pasar o de terminar, de concluir el Nuevo Testamento, en Jamnia, aunque ya hubo una opinión de un corpus del Antiguo Testamento, pero estuvieron en duda Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Esther, Daniel, me parece, y no me acuerdo cuál otro libro. Pero estos libros estuvieron en duda, es decir, que en este corpus inicial, estos libros no eran considerados como canónicos. Por un lado, Esther, como alguien mencionó en el chat, que no hablaban de Dios los apócrifos. Mire que los apócrifos no solamente no hablan de Dios, también los canónicos, como en el caso de Esther. Cantar de los Cantares, que fue otro libro que estuvo en cuestionamiento. Eclesiastés. No se sabe cuándo se decidió que sí formaran parte de este corpus canónico del Antiguo Testamento. Pero inicialmente eso estuvo en duda, hubo un debate, específicamente cuándo, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que ya para finales del siglo II, o un poquito más en el siglo II, perdón, ya está el canon del Antiguo Testamento con estos, como dije, con estas dos listas. Por un lado, los 39, por un grupo, y otro grupo, los 46 libros. Como dije, en este contexto está la iglesia cristiana desarrollándose, organizándose. Los libros del Nuevo Testamento se están escribiendo, se están conformando también. Ya hay tradiciones escritas, que en este caso son las colecciones de Jesús, los dichos de Jesús, se están organizando para después evidenciarse en el libro escrito. Entonces, también la canonización del Nuevo Testamento fue un proceso mucho más lento y mucho más complejo, que empezó a partir del siglo II hasta el siglo XVI, que se cierra definitivamente el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y como dijimos, si ya en el siglo II es posible que hubiera un corpus de Nuevo Testamento, y tenemos varias evidencias en ese sentido, algunos, algunos pensadores heréticos, como en el caso de Marción, él nos da un testimonio que posiblemente ya él hace un corpus del Nuevo Testamento. Solo toma el Evangelio de Lucas, para él era muy importante, y 13 cartas de Pablo. Entonces, él ya nos da un corpus de canon del Nuevo Testamento. Un código de Muratori, ¿sí?, que la Iglesia de Roma utilizaba, también ahí nos menciona un corpus del Nuevo Testamento. Es decir, es a partir del siglo II como que ya se está organizando un Nuevo Testamento no completo, porque no están ni todos los evangelios y no están ni todas las cartas, tanto generales como en este caso, las paulinas. ¿Cuándo empieza entonces esta conformación del corpus? Es a partir del siglo III, que es posible que ya estén compuestos todos los libros, organizados todos los libros, y ahí empieza todo este trabajo de empezar los diálogos de canonización. Pero no empiezan los diálogos, no se canoniza en el siglo II, sino creo que es en los concilios del siglo IV, donde ya empieza a decirse, sí, cuáles son los libros que deben conformar el Nuevo Testamento. Pero igual en este diálogo, o ya en este concilio, estuvieron en duda también Judas, Apocalipsis, me parece que es la tercera de Juan, segunda de Pedro, Santiago, ¿y cuál es la otra? Son 7 libros, se me olvidó.
Apocalipsis, Hebreos. Estos 7 libros también en este primer concilio para hablar del canon estuvieron en cuestionamiento por algunos aspectos que los libros estaban presentando y que tenían alguna oposición o duda con respecto a la doctrina. Por ejemplo, Judas, que alguien preguntaba, o que alguien decía también, es que no hablan de los apócrifos. Judas hace mención del libro apócrifo de Enoc, del Antiguo Testamento. La historia nos dice, o los estudios nos dicen, que esa fue una de las opiniones del por qué Judas no debería de estar en el canon, porque está mencionando un apócrifo, que está entonces en este sentido, es un punto de vista dogmático. Bueno, también es interesante conocer la literatura apócrifa del Antiguo Testamento. Enoc es considerado un libro apocalíptico, donde su énfasis es el reino o la restauración escatológica, en este caso de Yahvé. Es un ejemplo donde por qué Judas no debería estar entonces en el canon. En ese debate, nuevamente, como dijimos, que empieza siglo II, ya poco a poco van ingresando estos 7 libros y obviamente a estos libros no les damos ese valor tan fuerte como en el Antiguo Testamento, denominados deuterocanónicos. Entonces, los del Antiguo Testamento, de esa lista que son de 46, que también son 7 libros, se les denomina deuterocanónicos y no apócrifos, porque sí están en el canon. Y en el Nuevo Testamento también tenemos deuterocanónicos, pero no se les denomina así, porque en este caso no tiene como esa fuerza como en el Antiguo Testamento. Yo sé que esto está muy interesante y que hay mucho material por compartir, pero vamos a dejar hasta aquí porque si no, el próximo profesor se va a atrasar en su contenido también, ¿sí? Si hay preguntas, comentarios, déjenlas en el aula, que nosotros vamos a estarlas leyendo. Blanca, si puede también mantener su pregunta para la próxima. Soy el padre de Rubén. Le voy a dar una sorpresa a Rubén. Y lo compro por 7 euros. Muy bien. Esto no sabe, me ha ofendido. Gracias. Muchas gracias, profesora Santa. Muy bien, vamos a entrar en unos 10 minutos de receso para poder continuar con